Bueno, hoy vamos a hablar un poco de Outsiders de Howard Becker. Esta clase tiene por objetivo darles un contexto en donde el autor describe lo que describe, en las conclusiones en las que llega y con qué teorías o con qué ideas se relaciona y con qué ideas debate. Em, Parte de esto ya lo hemos comentado en la clase anterior. Em, Había una mirada respecto de la escuela positivista, que es como el hito, si se quiere, anterior, si uno trazara un poco una línea de los grandes hitos de las diferentes escuelas que pensaron sobre el crimen y el castigo, eh, que a la hora de pensar en describir o en buscar una causa para explicar la delincuencia, bueno, era lo que les mencionaba. Uno, si quisiera ver dónde están las personas que cometen delitos, iría a una cárcel, eh, vería en todo caso quizás en los juzgados, cómo hacen los juzgados su trabajo, eh, básicamente para explicar la transgresión a la ley. La lectura de esa época, estoy hablando de fines del siglo XIX, era mirar al delincuente, digamos, ¿no? Entonces esto obviamente tiene diferentes consecuencias vinculadas sobre todo lo que, o el legado se cree negativo que más nos llegó de la escuela de positivismo criminológico, tiene que ver con los estereotipos, digamos, ¿no? Entonces, sobre la base de esa mirada y esa búsqueda de observar, esa búsqueda de observación, tratando de replicar a la ciencia natural en el marco de las ciencias sociales, que empiezan a verse estadísticas, ¿no? Entonces uno ve eso, veía estadísticas de delincuentes, pero en realidad lo que estaban viendo, esto que ahora ya sabemos, no eran en realidad delincuentes, o no eran solo delincuentes, digamos. Las estadísticas que miraban para hacer esas variaciones o para pensar esos elementos coincidentes entre estas personas que habían transgredido la ley, eran en realidad estadísticas y observaciones sobre prisionizados. Es decir, son un grupo de personas que ya había sido captado, ya había sido seleccionado por el sistema penal. Entonces ahí vamos a ver estos elementos en común, ¿no? Que nos llevan a pensar o los llevaban a pensar a los pertenecientes a esta corriente teórica de que compartían ciertos elementos en común, cierta fisionomía para que cometan delitos. Bueno, algo de esto hablamos la clase anterior. Pero si al aceptar esto, digamos, si aceptáramos esto, hoy en día sería más difícil aceptarlo, pero en su momento era parte del debate teórico sobre el delito y la cuestión criminal, lo que estamos aceptando, lo que estamos, la consecuencia, si quiere, que viene de suyo con esta expresión, es que aceptamos que existe algo intrínsecamente natural, desviado, digamos, ¿no? Que puede ser algo intrínsecamente desviado, vinculado a la fisionomía, vinculado a lo patológico, como bien presentaba el positivismo criminológico, la escuela de positivismo criminológico, o bien algo psicológico o psicológico-social, como presentamos también una suerte de este entorno social o esta mirada de ecología urbana que tenía la escuela de Chicago, donde de repente había determinados jóvenes que tenían determinadas deficiencias psicológicas o desventajas educativas o desventajas sociales que lo hacían pensar que había algo desviado en esa persona, digamos, ¿no? Que había algo intrínsecamente desviado. Hablo de desviación porque es un término muy utilizado por Becker y esta teoría del etiquetamiento o desviación social. Entonces, desde que comienza la criminología con este nacimiento de la escuela positivista hasta la escuela de Chicago, obviamente que hay muchas cosas en el medio y hay muchos matices. Acá simplemente estoy presentando algo de lo cual ya hablé. No hay un cuestionamiento de la etiqueta de delincuente. Es decir, lo que se busca es ver por qué las personas cometen delito y para eso se ve a las personas que cometen delito. Pero no hay una pregunta que cuestiona de la etiqueta delincuente, ¿no? Entonces Howard Becker lo que hace
es que directamente cambia la pregunta, digamos. La pregunta de Becker ya no está enfocada en quiénes son los delincuentes o quiénes son los delincuentes para ver por qué cometen delitos, es decir, una pregunta acerca de las causas del delito, que en un lenguaje del fascículo de Zaffaroni lo van a encontrar como la etiología del delito, es decir, la causa del delito. Becker no contesta eso. Becker directamente cambia de pregunta. La pregunta ya no está enfocada en el delincuente, sino que la pregunta es ¿qué es el delito? O en palabras de Howard Becker, ¿qué es la desviación? Acá una aclaración. Voy a hablar de desviación porque estos teóricos, si se quiere, por decirlo en un lenguaje más moderno, le bajan un poco el volumen, le bajan un poco el ruido al delito y empiezan a hablar de desviación, porque tienen una mirada muchísimo menos natural y muchísimo menos normativa, o en todo caso normativa, pero bien relativa de lo que es delito. Ahora vamos a hacer alguna de estas aclaraciones. Lo que es desviación o delito es porque Becker considera que hay determinados comportamientos que no llegan a ser delitos. Es decir, hay algunos comportamientos que podrían estar tipificados en un código penal, pero que no comparten las características que comparten de delitos. Por supuesto, esto quienes me habrán escuchado en la clase anterior lo recordarán. Había una punta del iceberg sobre la cual Becker luego se aprovecha, que es una suerte de hilito que había tirado otro autor, que es Edwin Sutherland, que descubre el delito de cuello blanco, ¿no? Pero bueno, volvamos a Becker porque esto ya hablamos un poquito la vez pasada. Becker cambia la pregunta. ¿Qué es la desviación?, se pregunta Becker. Van a encontrar en el texto que de repente van a decir, bueno, podemos tener una mirada estadística sobre lo que es desviación, y desviación es todo aquello que se aparta del promedio. Por ejemplo, ser zurdo, ser pelirrojo, podría ser considerado una desviación, pero esto obviamente no tiene una relación en general con la norma o con la infracción penal. Hay una visión también de la desviación que podríamos tener patológica o más en un lenguaje médico, pero que esto también se limita, es una visión también muy bien estadística, en donde de repente la desviación se presenta como una enfermedad y hay como una especie de juicio médico, esto más ligado al positivismo criminológico. Podría ser una visión funcional también de la desviación. Son distintas cosas que van a encontrar en el texto de Becker, que Becker las va descartando y que dice, bueno, en realidad lo que no es disfuncional podría ser lo que es disfuncional, pero no lo que no hace funcionar a la sociedad. Pero bueno, acá también lo mismo, es quién dice que es y que no es funcional, digamos, ¿no? Acá hay un aspecto más organicista también vinculado también a la mirada anterior patologista. Becker lo que tiene es una visión relativista, es en la cual se siente más cómodo respecto de cómo define la desviación. Y Becker en su texto va a decir que la desviación en realidad es cuando alguien se aparta de las normas grupales. Es decir, hay una idea vinculada, si se quiere, a la intención, o no necesariamente aplicado con una intención, pero hay un fracaso a obedecer las normas grupales. Pero a Becker, por supuesto, acá le falta algo más. Porque si la desviación es justamente una desviación de la norma grupal, es un fracaso a obedecer esa norma grupal a llevar la corriente, entre comillas, lo que tendríamos que explicar es por qué algunas normas se imponen como reglas para cumplir hacia el resto del grupo, un grupo social. Estamos pensando, por supuesto, cuando hablamos de delitos, en un grupo social amplio, ¿no? En la sociedad argentina, digamos, ¿no? Pero por qué algunas reglas tienen éxito para imponerse y por qué otras no. Pero lo importante de Becker acá es que cambia la pregunta. O sea, ya no nos preguntamos quién es el sujeto, quién es el hombre delincuente del positivismo criminológico, quién es el que rompe esas reglas. O sea, ya no nos preguntamos sobre la personalidad de esas personas, sus condiciones de vida, en qué escuela se creció, quiénes son sus padres, su relación con los consumos problemáticos de sustancias, sino que la pregunta de Becker es revolucionaria porque cambia la pregunta, es quién crea esas reglas. Para Becker no existe un comportamiento naturalmente desviado. La desviación, por el contrario, y este es el gran cambio de paradigma, la gran ruptura del paradigma, es que la desviación es una creación de la sociedad. La desviación es creada por la sociedad. No hay factores sociales que podamos decir, bueno, la pobreza genera delincuencia, porque el delito en sí mismo es un invento social. Va a decir Becker, los grupos sociales son los que crean la desviación
al establecer determinadas normas cuya infracción constituye la desviación y al aplicar esas normas a personas en particular y que son calificadas como marginales o como outsiders. El libro se llama Outsiders. Yo tengo una edición anterior donde todavía no estaba tan incorporada esta visión, este anglicanismo, y lo tengo como los marginales. Pero estamos hablando de desviados. Entonces, lo importante de Becker, lo que me interesa destacar de Becker, que es la ruptura fundamental que tiene tanto con la escuela de positivismo criminológico como con la escuela de Chicago, es que no hay nada natural en el delito. El delito es creado por la sociedad. No hay una cualidad particular del acto de cometer el delito, sino que es simplemente una consecuencia de la aplicación de las reglas. De las reglas y de las sanciones, ¿no? Es decir, es una consecuencia porque es creada por la sociedad. La sociedad crea determinadas reglas y aplica determinadas sanciones al infractor, que en general esto lo suelen cometer distintas agencias del sistema penal, ¿no? Hay una agencia que crea las reglas, que es lo que podríamos llamar criminalización primaria, es decir, el Congreso de repente un día dice esto a partir de hoy es delito o esto a partir de hoy no es delito. O en general lo que suele decir es esto a partir de hoy tiene una pena más grande de la que tenía antes. Y en general otra agencia del Estado, le hace policía y juzgados, son los encargados de seleccionar quiénes van a ser, que esto se suele llamar criminalización secundaria. Pero entonces, ¿quiénes son los desviados para Becker? Para Becker los desviados son... ¿Qué tienen en común? Una persona que consuma marihuana, bueno, van a hablar que el libro toma este grupo como de desviados, de consumidores de marihuana. Becker además, les cuento algo, un detalle lindo para cortar un poco lo teórico. Becker es un sociólogo de la escuela, que nace en la escuela de Chicago. Escribe este libro que rompe con todo, Outsiders. Escribe después una suerte... recopila una serie de otros autores vinculados a esta teoría del etiquetamiento social, o teóricos de la rotulación, o sociólogos de la desviación, lo van a encontrar con distintos nombres, y después no hace nada vinculado con el delito. O sea, después se dedica a hacer otra cosa. Becker toma contacto con este mundo de los fumadores de marihuana porque él es músico de jazz. Entonces después se escribe sobre jazz, escribe sobre cómo se escriben en ciencias sociales, escribe también sobre marihuana. Bueno, van a encontrar distintos libros, pero no es una persona que se ha dedicado a su mundo a entender o toda su carrera profesional como sociólogo a explicar el delito o explicar la desviación o los desviados, sino que bueno, tiene esto nomás. Entonces para Becker los desviados, o sea, lo que tienen en común una persona que roba un auto, una persona que consume o que vende estupefacientes, una persona que pide una coima, es que son personas a las cuales lo que tienen en común es que se les ha aplicado con éxito esa etiqueta, la etiqueta de desviado. Esto también tiene una consecuencia importante. Y por eso es importante en la literatura respecto del crimen y del castigo, o respecto del crimen y del control. Porque si nosotros lo seguimos a Becker, abonamos su teoría y decimos que la desviación es desviada, esto quiere decir que las personas que trabajen con ofensores, es decir, las agencias del Estado que componen el sistema penal, no pueden presuponer que están trabajando con una categoría homogénea de personas. Porque el proceso mismo del etiquetamiento no es un proceso infalible, es un proceso de interacción social. O sea, hay muchos infractores que pueden pasar toda su vida inadvertidos y cometer infracciones, como les decía antes. El presidente de la General Motors cometía determinados delitos de cuello blanco, pero nunca entraba en un juzgado penal y era enjuiciado en un juicio penal y era llevado a una cárcel. Y esto era lo que había descubierto Sutherland con el delito de cuello blanco. Entonces, si no hay homogeneidad en la desviación, esto quiere decir que no hay factores de común que integren respecto de la personalidad. Entonces, lo que comparten, esto va a implicar en el tratamiento también. Ataca de manera nodal todo lo que decíamos respecto del tratamiento penitenciario, digamos, ¿no? ¿Qué hacer con las personas que cometen delitos? Bueno, evidentemente no comparten estas cosas. Lo que tienen en común, para Becker, esto es como lo importante, es que no es una cualidad del acto, sino que lo que tienen en común es que fueron calificados
exitosamente como desviados. Y esa desviación se va creando, es un producto para Becker. Becker lo ve como una forma más de interacción social. Es un producto de la transacción que vivimos de manera permanente entre grupos e individuos. Y entre cómo reaccionamos. De repente hay determinados grupos que van a tener mayor poder en un momento dado, en un contexto dado, para imponer determinadas normas. Piensen, por ejemplo, un caso que ahora nos suena muy lejano a nosotros, pero la ley seca. La ley seca es el resultado de un producto que hizo lobby, es el resultado, de un grupo que hizo lobby, en realidad distintos grupos que hicieron lobby, venía de la mano de un grupo de mujeres que entendían que a causa del alcohol había muchos maridos violentos, o sea, se quiere hacer ciertas raíces con la violencia de género, pero también, y sobre todo, tiene una mirada profundamente anclada en la religión, ¿no? En la religión y el protestantismo. Bueno, lo estoy diciendo de una manera medio torpe. Pero en un contexto dado, estos grupos adquirieron determinada forma de imponer esa norma en donde estaba prohibido el consumo y la producción de alcohol, ¿no? Hoy en día nos parece una locura, pero bueno, esto es algo que Becker, al leer Becker, se entiende muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esta mirada relativista de la desviación y por qué les traigo el ejemplo a colación de la ley cerca? Porque evidentemente hay algo en la cuestión del tiempo y de la sociedad que hace que esto vaya variando. El mismo acto puede recibir una respuesta más severa en un contexto dado, en un momento dado, o una respuesta más indulgente. Le hace el alcohol, el consumo del alcohol, le hace el consumo de estupefacientes, le hace la interrupción voluntaria del embarazo y le hace las relaciones entre parejas del mismo sexo y bueno, podríamos poner muchos etcéteras y etcéteras. Entonces, ¿quién es el desviado y quién es el ofendido? Tiene que ver esto con la diferente relación entre los grupos de poder. Y hay otros autores, además de Becker, Sutherland, hay otro autor que se llama Harold Garfinkel, que analizó ya en un proceso judicial cómo se juzgaba diferente cuando el juzgado era una persona de color y el jurado era mayoría compuesta por blancos distintas variaciones relacionadas con esto, pero lo importante es que la desviación es el resultado de un proceso de interacción humana que implica la reacción de otros frente a determinada conducta. Entonces acá la clave está puesta en la reacción social y esa reacción social surge de la interacción. ¿Y esto cómo se realiza con éxito? Bueno, hay determinadas reglas que podríamos identificar porque la sociedad, y esto lo ligo con Binder, está conformada por grupos que son heterogéneos. Es decir, por algo votamos a personas distintas en las elecciones, por algo tenemos consumos culturales diferentes, por algo tenemos consumos distintos diferentes, por algo pensamos distinto, por algo tenemos religiones diferentes. La sociedad es un producto heterogéneo, no existe sociedad sin conflicto. Acá el tema es por qué. Becker no lo explica del todo igual esto, es una pregunta que queda un poco picando, pero es por qué de repente en un contexto dado, en un momento histórico dado, en un lugar dado, hay un grupo que puede imponer normas a otros grupos. Es decir, Becker escribe en una sociedad que cuando empieza a escribir, en algunos estados de Estados Unidos, por ejemplo, los hombres de color no podían votar. Por ejemplo. Eso es una regla, es una imposición, llegado bien adelante en el tiempo, en la modernidad, digamos, ¿no? No podían votar, no podían viajar en los mismos colectivos, no podían ir a los mismos cines, no podían ir a las mismas escuelas y ni que hablar universidades. Hay una idea detrás de esto de que hay una suerte de emprendedor moral a veces detrás de estas campañas para imponer estas reglas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos un texto de Máximo Soso. Pero lo que me interesa acá contarles un poco eran las ideas principales de esto y que hay parte de esto en Becker, digamos, también lo podemos explicar como parte de un proceso político de criminalización primaria y criminalización secundaria. Hay un momento en el cual las personas que ponen las reglas desde el punto de vista formal en un estado,
que son en nuestro caso, en Argentina, el Congreso de la Nación, que de repente levanta la mano y dice, a partir de hoy esto va a ser ilegal o a partir de hoy esto va a ser legal. Y después hay una cosa que se llama criminalización secundaria. Esto no es un lenguaje de Becker, pero que lo llamamos así, que es criminalización secundaria, que es, bueno, de todas estas normas que creamos, hay un grupo que es captado por el sistema penal. Le hace por las agencias policiales y por las agencias judiciales y Ministerio Público Fiscal. Entonces acá hay diferencias de poder en los distintos grupos sociales. O sea, entre quienes imponen las reglas hay diferencias de poder y pueden imponer que esa reacción social tenga una tradición jurídico-penal, que es algo que a nosotros nos interesa, o no tenerla. Y años después, esto se lo dejo como si les interesa para que googleen, porque para mí es un ejemplo maravilloso de Becker y de esta capacidad de imposición de las normas. Les dejo el nombre para que lo googleen, les cuento un poquito la historia para cerrar, si se quiere, esta clase de una manera también menos densa teórica. Lean el texto de Becker. El texto de Becker es fabuloso, además de ser un texto profundamente rupturista en términos teóricos con lo que se venía pensando sobre el delito, porque cambia la pregunta sobre el delito y sobre el delincuente. Es un texto bastante simple de entender, es un texto bonito de leer. Pero bueno, les dejo para que googleen un nombre que se llama, después lo puedo dejar escrito, se llama John Ehrlichman. ¿Quién fue John Ehrlichman? Bueno, John Ehrlichman fue, para mí es un ejemplo típico de Becker. John era un asesor del expresidente Nixon. Fue un expresidente muy popular, republicano, en Estados Unidos, que muchos años después de haber sido ya Nixon fuera del poder, digamos, esta es una entrevista que le hacen creo que en los 2000, se las puedo enviar también la entrevista, le cuenta a la periodista que cuando estaban haciendo la campaña para presidente, ya venían pensando en esto, y esto más o menos en los años 60 también, que es cuando se populariza toda esta teoría de la desviación o del etiquetamiento social. Cuando gana Nixon, ya están en la Casa Blanca, dice John Ehrlichman que ellos identificaron a dos enemigos. Piensen en los 60, años convulsionados, la lucha por los derechos civiles, justamente de las personas de color. Y ellos tenían identificado, el hipismo, tenían identificado como dos enemigos. Por un lado los grupos pacifistas y por otro lado la gente negra, los afroamericanos, digamos, ¿no? Entonces, esto lo dice textual John Ehrlichman, lo dice muchos años después, por supuesto. Dice algo así como, bueno, nosotros sabíamos que no podíamos de repente hacer ilegal ser negro, o que no podíamos, que era muy inconstitucional si de repente volvíamos ilícito protestar en contra de la guerra, que era lo que hacían también grupos pacifistas, hippies, grupos por la lucha por los derechos civiles. Pero si lográbamos, era un asesor que estaba mirando las campañas públicas, digamos, ¿no? El debate público. Pero si lográbamos que el público asocia a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, decía John, al criminalizar fuertemente esas drogas, íbamos a poder irrumpir en sus comunidades, poder arrestar a sus líderes, allanar sus casas y mostrarlos como villanos noche tras noche, decían los noticieros. Podemos presentar a personas negras y a personas pacifistas como villanos noche tras noche en los noticieros, en el prime time, digamos, ¿no? Y John Ehrlichman admite después que todo eso que se montó, que fue la guerra contra las drogas que nace durante el gobierno de Nixon, que importa un montón en términos de que aumenta, se expande el poder penal, se expande el cupo carcelario, empieza a crecer mucho el cupo de prisionizados, era una gran mentira. Esto lo admite un asesor de Nixon después. Dice, sabíamos que estábamos mintiendo en realidad sobre esa gran guerra que queríamos montar sobre el delito, sobre las drogas, pero teníamos como mira estos dos objetivos. ¿Qué ocurre? Pues bueno, en los 70 Nixon empieza a hacer esto también está en distintos documentales, lo pueden googlear si quieren. Empieza una legislación, es decir, hay una imposición fuerte sobre unas conductas que no estaban tipificadas anteriormente. Empieza a legislar fuertemente sobre las drogas, sobre la criminalización de las drogas. Crea la DEA, se inventa esta guerra contra las drogas y cuyas consecuencias siguieron muchos años después, hasta hoy en día, digamos,
porque además pidió que todo el mundo la acompañe en esa guerra contra las drogas. Entonces, esto explicaba bien esta idea de hay una criminalización primaria con un objetivo de criminalizar de manera secundaria determinados grupos de personas. Googleenlo este nombre, después si quieren se los paso bien. Estas son las ideas principales que van a encontrar en Becker y en Outsiders. Cualquier duda lo podemos charlar en clase o pueden escribirme. Saludos.